eso nos da una sensación de más cercanía y además, seamos honestos, nos ayuda a poner un poquito más atentos a lo que está sucediendo cuando estamos dedicando este tiempo y este espacio a Dios y a nuestro crecimiento personal. Bueno, me han propuesto que hable acerca de este síndrome de Peter Pan y de Wendy. Yo, además de ser predicador, soy psicólogo y entonces voy a ir ahondando en algunos síntomas, en algunas características de estos síndromes también llamados complejos, desde las dos perspectivas, ¿no? Desde una perspectiva de la fe cristiana eh, y desde una perspectiva psicológica y, por supuesto, en esa perspectiva psicológica también desde la experiencia, desde los casos que me ha tocado tratar en algún momento de mi vida profesional. Así que no se lo pierda. Puede ser que usted diga, bueno, esa soy yo o ese soy yo. O puede ser que usted diga, ay, estoy viviendo o tengo una pareja que es exactamente así y no me había dado cuenta, o tengo un hermano, un papá, un jefe o un amigo que concuerda con esta idea. Por supuesto que lo más importante es que me cuestione yo, pero también es importante a veces identificar hacia afuera las personas con las que nos estamos relacionando. Como son dos cosas, el síndrome de Peter Pan y el de Wendy, pues voy a tener que partir el tema en dos partes. Voy a empezar con Peter Pan y vamos a terminar con este síndrome de Wendy. Los dos personajes pertenecen a una misma historia, ¿verdad? Una misma historia que fue escrita hace muchísimos años y que más o menos por 1953, si mal no estoy, Disney la lleva a la pantalla y no, interesante, ¿no? Porque Disney no es el que inventa la historia de la Cenicienta ni la de Blancanieves, pero sí es el que las hace populares. Lo mismo pasa con Peter Pan, no es Disney el creador, pero cuando pensamos nosotros en Peter Pan, probablemente una de las ideas que nos viene a la mente es la idea de Disney. Eh, Pareciera que todo el mundo sabe quién es Peter Pan, pero no necesariamente es así, ¿verdad? Esta historia sucede con un niño, ¿verdad? Con Peter Pan, eh, que vive, que no quiere crecer. Esa es la idea central, ¿no? No quiere crecer, quiere estar y vivir como un niño. Y entonces se va a este país de nunca jamás. Y en ese país de nunca jamás, pues todo es alegría, es una fiesta, todo está bien, nada está mal, no hay problemas, no hay dificultades, no pasa nada. En esa misma historia, solo que en el lado terrenal aparece Wendy, ¿verdad? Wendy, que tiene dos hermanos y aparece haciendo o jugando este rol de seriedad. Digamos que aquí hay dos extremos, ¿no? Está Peter Pan en el extremo de la alegría, la fiesta, todo está bien, y en el otro lado está Wendy en el extremo de no, preocupémonos por esto, va a pasar esto, tengamos cuidado con lo otro. Está en esos dos extremos. Hay que decir que tanto hombres como mujeres pueden padecer el síndrome de Peter Pan y tanto hombres como mujeres pueden padecer el síndrome de Wendy. Es decir, no solamente las mujeres pueden ser Wendy, también puede ser Peter Pan. Y no solamente los hombres pueden ser Peter Pan, también pueden estar en la posición de Wendy. ¿Sí? Entonces comencemos con esta idea del síndrome de Peter Pan. Y yo quiero empezar con una cita bíblica que está en Primera de Corintios, capítulo número 13 y versículo número 11. Vea lo que dice aquí como anillo al dedo de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar. Dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era
propio de un niño. Y esta es palabra de Dios. Es un buen resumen de lo que significa crecer y lo contrario, ¿no? De lo que significa querer permanecer como niño. Y lo voy a volver a repetir. Dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba, y yo voy a agregar aquí una palabra que creo que está implícita, y es actuaba como un niño. Pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era propio de un niño. ¿Se recuerda usted? Aquí, hasta donde alcanzo a ver, ninguno de nosotros somos niños ya, ¿no? Ya han pasado algunos años y cuando menos somos, le voy a dar este piropo, cuando menos somos adolescentes. O son ustedes, ¿verdad? Yo ya de plano no. Pero cuando menos es usted adolescente. La adolescencia, no sé si usted sabía, pero dura hasta los 25 años. Esto es raro, ¿no? Porque uno dice, no. 17 uno considera y 18 uno piensa que es adulto, pero técnicamente dura hasta los 25 años. Así que si usted tiene 25 o menos, niño no es, eso sí de plano. Pero estamos en ese desafío de convertirnos en adultos. Cuando uno es niño, dice San Pablo, uno habla, ¿verdad? ¿Cómo hablan los niños? Pues hablan lo que se les ocurre, ¿verdad? Dicen lo que piensan. Todos tenemos una anécdota de eso. Dice también pensaba. ¿Cómo piensan los niños? Pues los niños generalmente, sobre todo en ciertas etapas, piensan en ellos mismos, ¿sí o no? Un niño, aunque tiene sus momentos de generosidad, un niño en esencia va a pensar en él. Yo, ¿verdad? Yo quiero esto, yo quiero lo otro, sobre todo, digamos, en su primera infancia. Va a pensar en él. Dice San Pablo, hablaba, pensaba, razonaba, es decir, veía las cosas como un niño y actuaba como un niño. Pero ya cuando me hice hombre, dejé atrás lo que era propio de un niño. O sea, hay un momento para todo, ¿no? Eso es lo que San Pablo dice. O sea, está bien cuando era niño, pero hay un momento en que hay que dejar atrás lo que yo hacía, pensaba, hablaba y razonaba cuando era niño. ¿Por qué? Porque tengo que avanzar hacia adelante y entonces ya tengo que pensar, hablar, razonar y actuar diferente. No necesariamente todo el mundo tiene el síndrome de Peter Pan, pero todos a veces actuamos como niños, ¿sí o no? Yo a veces le digo a mis pacientes, ¿no? O al menos se los he dicho a algunos, cuando me cuentan ciertas conductas, ¿no? Como cosas como, yo ya no le hablé. ¿Y qué hizo? Les pregunto yo. No le hablé. Y ya no le hablo desde hace una semana. Y yo les pregunto, bueno, ¿usted a qué edad cree que es válida esa conducta que usted está teniendo? Eso de no hablarle a alguien. Y se quedan pensando, ¿no? Y algunos me dicen, bueno, cuando uno tiene 10 años, tal vez. Sí, cuando uno tiene 10 años, o 8 años, o 7 años, uno tal vez podría decirle a alguien, ya no te hablo. Váyase de aquí que no te quiero. Pero cuando uno tiene 20 años, ¿verdad? Cuando uno tiene 25 años, dejarle hablar a alguien ya no es una conducta de un adulto, ¿estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Alguien va a defender aquí ese punto, va a decir, no, Víctor, sí, porque es que, mire, caen mal. Y yo, sí, es una conducta de un niño, porque es una conducta que no arregla las cosas. Entonces, hay un momento para todo en la vida.
Así lo dice también la Biblia, ¿no? El Eclesiastés dice, hay un momento para llorar, hay un momento para reír, hay un momento para vivir, hay un momento para vivir, hay un momento para sembrar y hay un momento para cosechar. Y hay un momento para ser niño y hay un momento para crecer. Y yo no puedo quedarme en ese estado, ¿no? Quedarme siendo niño. Porque ese peligro me lleva entonces, aquí aterrizamos a esta parte ya más psicológica, me lleva a estancarme. Yo tengo que crecer, tengo que avanzar para poder encontrar mi propósito en la vida. No puedo quedarme pensando, sintiendo, hablando y actuando como un niño, sino que estoy llamado a ir desarrollándome. Escuchemos esto. Esto es un principio de vida. El principio hay un principio de crecimiento, hay un principio de movimiento. ¿Qué pasa cuando si tú tuvieras o si tienes ahora 20, 25 años o más años y midieras 90 centímetros, 80 centímetros? Sería raro, ¿no? Es como, no es normal, no es natural. Si tus papás, y estoy seguro que algunos de los papás, mi mamá, por ejemplo, dice que nos llevaba al doctor y le decía al doctor, mire, ¿por qué no crecen? Mi hijo, ¿por qué está tan chiquito? Y hasta que el doctor le dijo un día, mire, señora, ¿cómo van a crecer sus hijos si mire usted cuánto mide? Mi mamá es más pequeña que yo mido 1,60, 1,59, 58, pero yo digo que 60, así como para darme más ánimos, ¿verdad? Pero mi mamá mide 1,53, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iba yo a crecer mucho si, digamos, mi genética no da para eso? Pero lo que voy es, cuando un papá ve que sus hijos no crecen, se preocupa, ¿verdad? Porque lo normal es crecer. Y lo mismo pasa emocionalmente, ¿verdad? Lo normal es crecer, es ir desarrollándome e ir, voy a poner aquí esta palabra, e ir madurando. Cuando era niño, actuaba como niño, hablaba como niño, razonaba como niño, pero ahora ya no puedo hacer eso. Yo tengo que dejar atrás eso. Porque lo normal es moverme, es crecer. Y si eso no pasa, entonces yo voy a entrar en este llamado complejo de Peter Pan o síndrome de Peter Pan, que se caracteriza por las siguientes razones o por los siguientes señales. Primero, ya lo dije, ¿no? Siente, piensa y actúa como si fuera un niño. Siente, piensa y actúa como si fuera un niño. Madurar emocionalmente es un proceso, pero una característica de esto es, hay una persona que es demasiado susceptible, demasiado sensible, como dirían por ahí, ¿no? Son de esas personas que donde te pongo que el sol no te dé, o que parece que vinieron de otro, de otro continente, del continente asiático, ¿verdad? Porque parecen hechos de China, ¿verdad? De porcelana. Entonces, porque todo lo sienten, ¿verdad? Y piensan en términos de ellos, piensan en términos de únicamente pasarla bien, piensan en términos de que todo tiene que estar bien y actúan inmaduramente, haciendo cosas que van en contra de otros, poniendo en peligro cosas de otros, trabajos de otros, el trabajo de ellos mismos, y actúan de una manera como si fueran unos niños. Característica número 2, son inmaduros, ¿verdad? Voy a decir dos cosas de la inmadurez. Por ejemplo, no toleran la crítica, porque un niño inmaduro no tolera la crítica, ¿verdad? Entonces no se le puede decir nada, no se le puede
mostrar un camino y ni siquiera se le puede contrariar, porque entonces se pone mal, ¿verdad? La inmadurez se caracteriza porque las personas no pueden tolerar la crítica y porque son personas que no son capaces de reconocer sus responsabilidades, sino casi siempre viven culpando a otros acerca de sus errores. Las personas con este síndrome suelen ser personas rebeldes. Para definirlo coloquialmente, son personas que están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. ¿Se entiende? ¿Verdad? A favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Porque viene una constante rebeldía con los demás, con el trabajo, en casa. Es como nadie me va a mandar, ¿verdad? A mí nadie me va a decir qué hacer, porque es esta idea del alma libre, ¿no? Es esta idea de yo me rebelo contra el sistema, contra las cosas, porque yo soy yo y no entienden. ¿Por qué? Porque la madurez consiste en entender que vivimos bajo unos valores, bajo unos principios y bajo unas reglas también, unas reglas sociales que tienen que ser respetadas. Y es por la convivencia de los demás, ¿no? Por la sana convivencia, pero no, la persona con este síndrome va a ser una persona rebelde, va a ser una persona dependiente también y va a ser también una persona manipuladora. O sea, un niño, ¿verdad? Se, se nota, ¿no? ¿Cómo es un niño? Pues dependiente, dependiente. Un niño depende de un adulto y eso está bien, pero está bien mientras es niño. Pero aquí estamos hablando de un joven, de un adulto que va a tender a depender de los demás, a buscarle que los demás le resuelvan los problemas y a manipular las circunstancias a su favor. Como es una persona inmadura, otra de sus características es que no se comprometen con nada. No se comprometen con nada. Si vamos al lado de la pareja, esta puede ser una característica, ¿no? De esas personas que tienen una relación de un noviazgo, pero no dan el paso para casarse. No digo que necesariamente tenga que tener este síndrome, pero es una característica de este síndrome. No dan ese paso. ¿Por qué? Porque no quieren ningún compromiso. No quieren entrar, digamos, en una dinámica de una vida en donde tengan que cumplir con unas reglas, con unas responsabilidades. Entonces van a huir del compromiso constantemente. El compromiso con los estudios, cuando miran que la cosa se va poniendo seria, se alejan. El compromiso con el trabajo, el compromiso en una relación, cuando las cosas traen responsabilidades, huyen. Son personas huidizas y son personas que, como no están comprometidas, pues les cuesta muchísimo cumplir sus promesas. Son cambiantes porque evitan responsabilidades. No son responsables, ¿verdad? O sea, una persona con síndrome de Peter Pan no son responsables. O sea, si ha visto usted la película de Peter Pan juega, se ríe, hace y todo, pero no asume una responsabilidad, ¿verdad? No va a trabajar tampoco, ¿verdad? No cuida a nadie, no se hace cargo de algo. Por último, una persona con síndrome de Peter Pan va a tener rasgos, voy a decir rasgos narcisistas. ¿Por qué? Porque vive centrado en sí mismo sin preocuparse por los demás. Solo se preocupa por él o por ella, pero no le interesan los demás, ¿verdad? Es que esté bien yo, que me vaya bien a mí, que las cosas salgan bien para mí, pero los demás no le importa. Ojo entonces con estas características.
No necesito tenerlas todas para ponerme a trabajar en mí. Y si identifico, puede ser que yo pueda estar compartiendo con una persona así, que tenga un hermano así, que tenga un papá así, que tenga un jefe así, o un compañero de trabajo, o un novio, o una novia. Y es bueno que yo lo identifique porque eso me va a llevar a mí a desarrollar o me va a poner en alerta de establecer límites en mi vida, que es importante. Por supuesto, si soy yo el que estoy manejando esta dinámica, tengo que ponerme a trabajar en eso. Veamos ahora el síndrome de Wendy, que el síndrome de Wendy es el complemento perfecto del síndrome de Peter Pan. O sea, cuando se junta Peter Pan y Wendy, entonces ya tenemos el cuento completo, ¿verdad? O sea, porque cuando Peter Pan no consigue una Wendy, no va a estar tan contento, ¿no? Porque no le va a ir tan bien. Y Wendy anda buscando un Peter Pan. Wendy anda buscando un Peter Pan. Porque, ¿cuáles son las características del síndrome de Wendy? Vea esto, son básicamente todo lo contrario del anterior, ¿no? Primero, asume responsabilidades que no le corresponden. O sea, Peter Pan no asume responsabilidades. Pero no importa, porque si Wendy está ahí, no pasa nada. Entonces, si yo no saqué la basura, Wendy la va a sacar, ¿verdad? Si yo no hice la llamada, Wendy va a hacer la llamada. Si yo no me tomé la medicina, Wendy me va a decir, tómate la medicina. ¿Ah? Si yo no llevo el carro al taller, Wendy me va a llevar el carro al taller. Si yo no mando el currículum para conseguir trabajo, Wendy me va a mandar el currículum, ¿verdad? Y me va a hacer las llamadas que yo necesito y me va a hacer la cita con el doctor que yo no hago. Si yo estoy en una deuda, pues Wendy me va a pagar la deuda. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar yo? Yo Peter Pan, sigo en mi fiesta, ¿verdad? En mi rollo de la tierra de nunca jamás. La característica número 1 de Wendy es asumir responsabilidades que no le corresponden. Y creo que todos tenemos algo de Wendy. Todos tenemos algo de Peter Pan y todos tenemos algo de Wendy. En el peor de los casos tenemos el síndrome completo, ¿no? Que un síndrome es una colección de síntomas, pero rasgos, yo me atrevo a decir que todos podemos tener rasgos. Y uno de esos rasgos que todos podemos tener es este. Asumir responsabilidades que no me corresponden. Es importante guardar eso y reflexionar alrededor de eso sobre todo. Hay gente que está muy cansada, tal vez alguna de ustedes está muy cansada hoy. Y no solo hoy, sino vive cansada. Y la razón es porque estás tratando de salvar a otro. Y la razón es porque estás haciendo tu trabajo y el trabajo de otro. Me decía una persona eso en clínica, ¿no? Me decía, es que fíjese que tengo a mi trabajo y mis hijos y mi esposo, pero también mi mamá y mi hermana y los hijos de mi hermana. Y entonces, sí, es que, ¿cómo no vas a estar cansado? Si estás asumiendo responsabilidades que no son tuyas. ¿Verdad? Y a Wendy le cuesta horrores deshacerse de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Wendy cree que ella es imprescindible para los demás. O sea, Wendy maneja la idea que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Y Wendy maneja la idea que si yo no lo hago, el mundo se va a acabar. O sea, más o menos es. Si yo no lo llevo al hospital, entonces nadie lo va a llevar y él no va a ir. Entonces yo soy la única persona que puede hacer eso. Entonces yo lo voy a llevar, porque no algo le va a pasar. No, no le va a pasar. Porque las personas
porque no reciben las consecuencias de sus irresponsabilidades. Y como son las personas que tienen el síndrome de Wendy no dejan al otro sufrir sus consecuencias, por eso las otras personas no aprenden y no hacen las cosas. Las personas entonces con este síndrome sienten que son imprescindibles para los demás. La idea es siempre la misma, ¿no? Están sosteniendo el mundo, o sea, si yo no hago, si yo no voy, va a sufrir, si yo no estoy, entonces la persona, ¿qué le va a pasar? No le va a pasar nada. Eso es algo que tiene que aprender. No le va a pasar nada, el mundo no se va a caer. Y si le pasa, que le pase, está bien que le pase. Pero yo no soy imprescindible. No soy, solo Dios es imprescindible. De alguna manera, el síndrome de Wendy es sentirse como que uno es Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno cree que tiene que resolver todo y uno cree que solo uno lo tiene que resolver. Además, la persona con el síndrome de Wendy tiene una necesidad de hacer feliz, agradar, satisfacer, cuidar al otro. Cuando usted ve la película, usted se da cuenta que Wendy es una niña, pero Wendy se comporta como una mamá. Entonces, la persona que padece este síndrome tiene en la vida de los demás un rol maternal. Es la mamá o en todo caso el papá de todos. Así como, yo te llevo, yo te ayudo, yo te paso a traer, yo te cuido, yo voy a hacer. Es como la mamá del grupo, ¿no? Es de la misma edad, pero se comporta como la mamá de todos. Seguramente todos conocemos a alguien así, o hemos conocido a alguien así, en los diferentes entornos en donde nos movemos, ¿no? Y no quiero dejar de subrayar esto, ¿no? Esta idea de querer hacer feliz a los demás. Mire qué frustrante, ¿no? Qué frustrante puede ser esto. Por eso digo, uno puede llegar a creerse como Dios. ¿Por qué? Porque uno quiere hacer feliz a los demás. Imposible. Uno quiere agradar a los demás. Imposible. Mientras agradas a unos, desagradas a otros. Así es exactamente como funciona. ¿Quieres satisfacer a los demás? No puedes satisfacer a los demás. Nunca vas a poder. Es que nunca va a ser suficiente. Entonces esta persona se frustra. Pero en lugar de abandonar, intenta más, intenta más, intenta más, y da más, y da más, y da más, y da más. Y nunca es suficiente. Como no es suficiente, lo normal es que las personas con síndrome de Wendy se frustren y entonces entren en estados de depresión porque, obvio, como nunca es suficiente, porque no son perfectos, porque no tienen el poder de hacer feliz a los demás, entonces van a percibir que los demás no les prestan la suficiente atención o aceptación, no como ella quiere. Y entonces van a entrar en periodos de tristeza profunda y de depresión. Wendy también se autorrecrimina, se culpa. Se culpa ¿por qué? Se culpa por todo lo que no ha podido hacer o por lo que cree que no ha hecho suficientemente bien. Entonces es complejo esto, ¿no? Evita a las personas, evita que los que se rodean se enojen. Va a tratar de hacer eso. Y por último, tiene una resignación al sufrimiento
O sea, entra en un rollo de víctima, ¿verdad? Así como, bueno, ni modo, yo vine a este mundo para sufrir, ¿qué le voy a hacer? Uno en la vida tiene que dar y ayudar y todo, y si le toca sufrir, pues ni modo, voy a sufrir, y se creen, es que no puedo evitar decir esto, se creen Cristo, ¿verdad? O sea, llegan hasta ese punto del autosacrificio, de yo entregaré mi vida por ustedes, ¿verdad? Me daré a ustedes para que no sufran, tratando de salvarlos, de agradarlos, de cuidarlos, de complacerlos, de estar bien con los demás. Misión imposible. Así se llama la película. Misión imposible. Entonces, como usted puede ver, tenemos de un lado a un Peter y de otro lado tenemos a Wendy. Cuando se juntan, es una situación destructiva. Y casi siempre se van a juntar. ¿Por qué? Porque para que haya una víctima, tiene que haber un victimario y al revés, ¿verdad? Para que haya una Wendy, tiene que haber un Peter Pan, alguien a quien salvar, alguien a quien ayudar y un irresponsable. Y para que tenga chiste ser Peter Pan, hay que tener una Wendy, ¿verdad? Porque si no, soy Peter y soy responsable, pero ¿quién va a llenar las cosas que yo no lleno? ¿Quién va a hacer lo que yo no hago? Alguien lo tiene que hacer. Y a veces es el papá el que lo hace, la mamá, o a veces es un novio, o una novia, o un esposo, o una esposa. Y están ahí para la otra persona. Ahora, ¿cómo salgo de esto yo? Porque esto es profundo, ojalá pudiéramos resolverlo hoy, ¿no? Pero cuando alguien ha llegado a este estado, primero le ha pasado porque de alguna manera esto procede de heridas de la infancia, ¿verdad? O sea, ya sea que sea el síndrome de Wendy o el síndrome de Peter Pan, las dos cosas tienen un origen que son situaciones no satisfechas en el corazón del ser humano. Uno para crecer sano necesita tres cosas, que son afecto, amor. La primera, amor, afecto. La segunda, estructura. Y la tercera, estabilidad. Y las personas con este síndrome han crecido sin estas tres cosas o con muy poco de estas tres cosas. Con poco afecto, poco amor, ¿verdad? Poca estructura, es decir, límites, reglas, valores, una ruta donde seguir, y poca estabilidad. Y entonces tratan de compensar esas tres carencias a través de estas acciones. Entonces, si yo quiero sanar esta parte, yo necesito primero reconocerlo, porque es difícil, ¿no? Si yo a alguien le digo en esta noche, ay, usted, mire, tiene una cara de Wendy que no puede poner ella, me va a decir, ay, no, Víctor, yo no soy así. Es que yo lo hago por bondad. No dice el amor de Dios que hay que darse a los demás, no dice el Señor, y me puede poner mil pretextos hasta cristianos, ¿verdad? Y hasta con citas bíblicas, ¿verdad? Y si yo le digo a alguien aquí, ay, usted es Peter Pan, me va a decir, ay, no, no, no. Lo que pasa es que la vida hay que disfrutarla, la vida es bonita, ustedes son los amargados, yo no, yo solo estoy disfrutando la vida, no hay que hacer nada. Y lo primero que puede pasar ante cualquiera de estas dos cosas es la negación. ¿Verdad? Estar ahí sentado diciendo, no, no, no es conmigo, no, nada que ver, no, no, no. Ay, todos los temas me han gustado menos este, ¿verdad? Este sí no me gusta, este sí estuvo feo, ¿verdad? Porque cuando me incomoda no me gusta, cuando me desafía no me gusta. Entonces lo primero va a ser, dice San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo primero va a ser enfrentarme a la verdad. Y la verdad es que yo tengo al menos rasgos de estas circunstancias en medio. O estoy tratando de salvar a alguien, de agradar a alguien, de llenar las expectativas de alguien,
de asumir responsabilidades que no me toca, o estoy en el otro extremo, ¿no? Siendo irresponsable, rebelde, pretista con el mundo, desordenado en mi vida, sin rumbo, sin dirección, sin madurez. Entonces, tengo que aceptar eso en primer lugar. Y luego empieza un proceso, ¿no? Y este proceso lo divido en dos partes. Una, psicológica, donde puede ser que yo incluso llegue a requerir ayuda para cambiar mis pensamientos, mis creencias, aprender a manejar mis emociones y aprender a asumir mis responsabilidades. Esa parte yo no la puedo obviar. Y la segunda parte, que es de la que hablamos hoy aquí en este contexto, es la parte de Dios. Yo necesito el poder de Dios que transforma vidas. Yo necesito el poder de la resurrección y necesito a Dios, porque Dios me puede dar esas tres cosas que yo en algún momento necesité y no tuve. Y la primera que me puede dar Dios, por supuesto, es amor. Amor incondicional. Porque los dos, Wendy, Peter Pan, los dos tratan de llenar su carencia de amor. Peter Pan con placer, ¿verdad? Y huyendo del dolor. Allí lo que está buscando es amor, pero no lo va a encontrar. O si lo encuentra va a ser pasajero. Y Wendy anda buscando ser amada, ¿verdad? Entonces quiere que los demás la amen. Por eso quiere salvar el mundo, para que los demás digan, Wendy, bravo por ti, te amamos, sos lo máximo. Pero tampoco lo va a encontrar. Entonces Dios sí me puede dar lo que yo necesito. Y es amor en primer lugar. Y Dios nos ama de una manera incondicional, perfecta. Yo necesito un encuentro con Dios, un encuentro con una experiencia del amor de Dios para mi vida. Necesito esa presencia, no solo la necesito, me urge esa presencia. Porque el amor de Dios lo llena todo, lo puede todo, lo sana todo. Necesito descubrir a Dios como Padre. Lo segundo que yo necesito es estructura, un plan. Y Dios tiene ese plan. Está en la Biblia. Yo necesito un lugar hacia donde ir y un propósito para el cual vivir. Y eso Dios me lo da. Yo sé los planes que tengo para ustedes, de bien y no de mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29:11. Entonces Dios me da un plan, Dios me da una identidad y una estructura. Y Dios me da estabilidad. Porque Dios no cambia. Todo cambia. Para Peter Pan todo cambia. Porque la fiesta, la alegría, hoy tengo unos amigos, pero mañana me dejan. ¿Por qué? Por irresponsable. Hoy tengo una pareja y mañana no la tengo porque no la puedo sostener con mi falta de compromiso. Hoy tengo un trabajo y mañana no lo tengo porque no puedo sostenerlo. Pero Dios me da estabilidad. Porque Dios no cambia. Dios me da estabilidad porque yo no necesito estar esperando que alguien me quiera. Dios me ama. ¿Cómo soy? Siempre. No hoy sí, mañana no. Y su amor no depende de si soy bueno o malo, si hice las cosas bien o mal. Dios me ama incondicionalmente, aunque yo me equivoque. Claro, Dios no quiere que me equivoque, pero me ama a pesar de que me equivoque. Dios me perdona siempre, Dios no cambia. Y a Dios yo no necesito ganarme su amor, porque es gratis. Es gratis, no necesito hacer nada para que Dios me ame. Es gratuito su amor. Entonces, cuando soy Wendy, yo estoy tratando de ganarme el amor de los demás y generalmente nunca lo logro. Entonces, yo necesito tres cosas para terminar. Uno, reconocerlo. Dos, trabajar en mi interior, en mis creencias, en mis emociones, en mis traumas, en mis complejos y en mis heridas. Y tres, necesito a Dios.
Y de Dios, tres cosas: su amor, su estructura y su estabilidad. Entonces Dios me lleva por un camino de bien y soy sano. En un proceso, no instantáneamente, pero en un proceso de descubrir su infinito amor por mí, de seguir su plan y descubrir mi propósito y de descansar en sus promesas y confiar en él. Terminemos orando, pidiéndole a Dios que eso se haga realidad en nuestras vidas y él pueda hacer su obra en nosotros. Oramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, damos gracias en esta noche por tu presencia. Estás presente, Señor, estás presente en nuestras vidas. Nos llenas, Señor, con tu gracia y con tus favores todos los días de nuestra vida. Y hoy venimos a pedirte, Señor, que nos reveles lo que necesita ser revelado, que revele, Señor, nuestro trauma, nuestro complejo y nuestra herida. Déjanos ver, Señor, y danos la fuerza para ver en nuestro interior aquello que necesita ser cambiado. Esa dependencia, codependencia, esa inmadurez, esa amargura que vive en nuestro corazón, ese desorden que vive en nosotros, esa irresponsabilidad o ese exceso de responsabilidades. Dame el valor, Señor, para aceptar lo que yo necesito aceptar. Para dejar de negar, Señor, que tengo un problema y que tú, Señor, eres el único que tiene el poder para transformar mi vida. Llena, Señor, en esta noche nuestros corazones con tu amor. Llena, Señor, nuestras vidas con tu amor, que seamos llenos de tu amor. Necesitamos tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, para que sepamos reconocer en tu palabra tu plan. Y envía tu Espíritu, Señor, que nos revele a nuestra vida que tú eres el Dios que no cambia, el que permanece para siempre. Hoy oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu venga sobre nuestras vidas y sana, Señor, nuestros corazones. Sánanos, Señor, en lo profundo, en el origen de mis traumas, complejos y ansiedades. Lléname, Señor, de tu presencia y hazme crecer. Ayúdame, Señor, a hablar como adulto, a pensar como adulto, a razonar como adulto y a actuar como adulto, como un adulto maduro y lleno de tu amor, que lo llena todo y lo sana todo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y por la intercesión de María, nuestra Madre. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hola, hola, ¿puedo consultar? Buenas noches, bueno, qué bonita charla, la verdad. Agradezco el espacio que hay, ¿verdad? Porque en algún momento de nuestra vida necesitamos escuchar estas cosas, ¿verdad? Nos sirven, son necesarias.
A veces olvidamos esa parte que tenemos que reconocer y tenemos que evaluarnos realmente en qué estamos mal, en qué tenemos que mejorar y reconocernos qué es lo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Por dónde tenemos que sanar. Entonces, la pregunta es, después de autoevaluarnos y reconocer en dónde tenemos que cambiar esas debilidades o fortalecer aquellas que están un poco bajas o débiles, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo poder trabajarlas? Ok. Bueno, María José, el primero hay que resaltar el hecho de que reconocerla es ya un gran paso, ¿no? En términos, digamos, de este programa de los 12 pasos es el 50% del camino, ¿no? Es reconocer que tengo un problema. Lo segundo es tener un plan de acción. Y ese plan de acción yo siempre animo a las personas a escribir cosas, ¿verdad? Depende de cuál sea mi problema, por ejemplo. Si, por ejemplo, si reconozco en mí que estoy asumiendo responsabilidades de otros, yo tendría que trabajar los límites, ¿verdad? Yo tendría que aprender a decir que sí y tendría que aprender a decir que no. Es que va a depender de la debilidad de cada persona, pero yo diría que en términos generales, yo cuando reconozco un problema, yo le diría en cosas concretas 3 cosas fáciles y difíciles. Primero, buscar ayuda. Si necesito buscar ayuda profesional, ayuda profesional. 2, y un escalón más abajo, digamos, pero igual de valioso puede ser, buscarme un libro puede ser una gran herramienta, ¿verdad? Buscarme un libro que vaya relacionado con esto. Hoy en día tenemos acceso a un montón de cosas valiosas, ¿verdad? Tenemos podcasts, tenemos YouTube, tenemos, o sea, el Internet no es solamente entretenernos, ¿verdad? No es solo es ver cómo va la vida de los demás en Instagram, ¿verdad? O reírnos en TikTok, sino el Internet tiene muchas herramientas, entonces habría que buscar conocer, conocimiento acerca de lo que me está pasando y por ahí voy a poder ir cambiando. Y por supuesto, ya lo dije hoy, María José, nunca debo dejar de lado la parte de Dios, porque cambiar estas cosas es difícil, ¿verdad? De hecho, los libros, la terapia a veces me puede ayudar a encontrar un camino, pero no me da el poder para cambiar. Y Dios es el que sí me da el poder para cambiar. Entonces, Dios tiene que estar en ese plan siempre, ¿verdad? Los sacramentos, la oración, la palabra, esos elementos tienen que ir muy de la mano con lo otro, ¿no? Con el reconocer y buscar herramientas para poder cambiar. Va a depender mucho de dónde me aprieta el zapato, en donde me tengo que acomodar a esas circunstancias, ¿verdad, María José? O trabajar en ellas, mejor dicho. Excelente, gracias. Bueno, en realidad son muchas cosas que se me vienen a la mente. Me gustó mucho el tema, bastante duro, pero, o sea, tal vez lo que necesito expresar es lo bueno y lo lindo que es Dios, porque Él marca el camino realmente de lo que uno necesita y parte desde que uno pues quiere sanar, uno quiere viajar hacia adentro de uno mismo y llevar una mejor vida. Yo lo escuchaba, me identifico mucho con Wendy, pero también por un lado, o sea, bueno, la pregunta que me hacía al inicio cuando usted empezaba a hablar era, ¿será que pueden haber los dos síndromes juntos en una persona? O sea, porque podría ser tal vez más algo grave, ¿verdad? En algún punto, pues sí me identifico con Peter, pero creo que más por Wendy, pero sin embargo hay un lado en mí que se resiste a crecer, ¿verdad? Por ejemplo, aceptar que ya tengo 30 años, me cuesta, o sea, o sea, a veces volteo y digo, la gran, ya tengo 30, y de repente pues vienen esas cuestiones de presión tal vez social,
en cuanto a la edad, pues, y quién me lo impone únicamente, pues soy yo misma y es la misma sociedad, pues que tenga 30 no significa que ya me voy a casar con el primero que me lo proponga o porque sea así la cosa, o sea, pero las presiones pues aparecen. Y lo que pues quería compartir en lo lindo que es Dios, yo sí decidí recibir terapia, me ha ayudado un montón y la psicóloga me pone mucho a escribir. Sin embargo, entramos a un punto donde me dejó una tarea y yo no la he querido hacer, estoy muy honesta. O sea, sí la voy a hacer, pero esa parte de resistencia que me es muy difícil porque ya vamos como que abriendo más el corazón, pero ahí es donde entra divinamente la ayuda de Dios. Justamente acabo de terminar de ver una serie en Netflix, o sea, no es cristiana ni nada, yo la recomiendo mucho, a mí me aportó mucho, porque no podía evitar venir y asemejar mi vida y me encuentro con Jesús. La serie se llama El sonido de la magia, es de ficción, pero desde ayer yo la terminé el domingo y desde el lunes, ayer aún más fuerte, sentía en mi corazón agarrar mi cuaderno y basarme en cada escena de cómo yo lo transformaba de Diana a Jesús. O sea, como que Dios te marca el camino para llevar tu terapia y tu proceso de sanación. Y es increíble porque pues, la serie como que vino a consolarme un poco el corazón para hacer esa tarea, ¿verdad? Y sanar tal vez sanar sobre todo este lado de Wendy, de saber que no, pues entender que no todo es mi responsabilidad. Hay una parte donde, cabal, yo recuerdo que lo viví en un retiro, el venir y el encontrarte con tu niño interior, ¿verdad? Lo cual pasa en la serie. La protagonista es una chica y la llevan al pasado, ¿verdad? Porque ella pide ir al futuro, pero al final le dicen de que la consoló su yo del futuro porque la llevaron a ser niña. Es bien interesante y pues yo creo que todo este tema de esta noche me llega a complementar bastante. De verdad, muchísimas gracias. Dios está presente, Dios los ilumina. Yo tenía otra clase, por eso estaba así como que estaba en 2 reuniones a la vez, pero sí sentía muy fuerte en mi corazón poder estar presente. No es tanto que tenga una pregunta, solo lo quería compartir. Y sí me hacía la pregunta en cuanto a, cuando usted hablábamos todo de Wendy, decía yo, madres, pero ¿cómo se sana eso? Y venía a mi mente la respuesta, y pues es la que quiero hacer énfasis en compartir, en tener presente de que Jesús ya ganó. O sea, cuando yo sienta o piensa que no puedo sanar algo, me duele mucho, caer en ese pensamiento en que Jesús ya ganó, ¿verdad? Solamente. Y muchas gracias otra vez. Gracias, Diana. Pues para complementar lo que decía, ¿verdad, Diana? Yo creo que este rollo de Wendy es la búsqueda del amor, ¿verdad? O sea, yo creo que Wendy no se ha dado cuenta, pero anda buscando el amor de su vida, ¿verdad? Y buscar el amor de la vida a veces es negociar muchas cosas. Como usted decía, yo buscando el amor de mi vida puedo, por una presión social, casarme con alguien, qué sé yo, o puedo tolerar cosas que no van dentro de una relación, ¿verdad? Y ahí es donde creo yo que entra Dios de una manera que nada ni nadie puede compararse a Él con su amor incondicional, ¿verdad? Entonces, porque cuando yo tengo mi tanque de amor lleno, yo voy a dejar de buscar amor en otras partes y voy a dejar de buscar aprobación, porque el rollo de querer agradar a los demás es buscar aprobación, ¿verdad? Es un a veces como decirle al otro te amo para que él me diga te amo, no necesariamente con palabras, sino con sus acciones o con su gratitud o con su atención, ¿verdad? Entonces, mucho tiene que ver con el amor de Dios, la identidad que Dios me da como hijo. Yo soy hijo y esa identidad nadie me la puede quitar, y de ahí aterrizo, digamos, en mi amor propio y me amo a mí, ¿verdad? Y entonces estoy dispuesto a que hay gente que me quiere y gente que no me quiere, gente que me va a querer y gente que no me va a querer, pero que la gente me quiera por quien soy, no por lo que hago. Cuando llego a ese punto, dejo de ser bueno, porque entonces ya no necesito hacer nada, ¿verdad? Porque yo quiero ser amado por lo que soy, no por lo que hago. Y lo llego a entender, y entonces ahí va la sanidad, ¿verdad, Diana? Y esto obviamente es un proceso.
espiritual, de terapia, de cambio de creencias. Es un camino, pero que definitivamente vale la pena recorrer, ¿verdad? Gracias. Buenas noches. Pues bastante interesante el tema. Yo a veces considero que estoy con un poco de uno y un poco de otro porque la verdad es que ha sido un poco complicado en el sentido de que, por ejemplo, todo lo que mencionaba de las creencias, los traumas y toda esa parte de la infancia, ¿verdad? Creo que viene a repercutir en la adultez. Igual que Diana, tengo más de 30. También me he cuestionado esa parte y parte de lo que ella decía, ¿verdad? De la parte de pareja y eso. Pero repercute bastante en la adultez, considero yo toda esa parte que muchas veces traemos y que no hemos sanado completamente. Yo tengo una pregunta específica. En mi caso, sí me faltó la parte paterna. Por ejemplo, en mi caso, desde los 6 años más o menos, mi papá falleció. Entonces, esa parte considero yo, creo que me ha costado bastante ir manejándolo y también pues con el sexo opuesto, ¿verdad? Entonces, sí tengo una pregunta respecto a eso. ¿Cómo se puede sanar? Yo he escuchado, la verdad es que he escuchado, he ido a terapia también en algunas ocasiones. ¿Cómo se puede sanar el niño interior? Porque creo que tiene mucho que ver toda esa parte que repercute, por ejemplo, en mi caso a estas alturas, ¿verdad? Entonces, sí, me queda un poco la duda en esa parte de cómo sanar el niño interior. Gracias. Ok, bueno, gracias, Estela. La verdad, las preguntas de cada una son preguntas para responder en unas 30 sesiones, ¿verdad? No en un minuto. No sé. Pues las heridas, primero, si te tengo que dar 2, 3 cosas sencillas, te diría, primero hay que reconocerlas, ¿verdad? Primero hay que reconocerlas. Reconocer que dolieron. Reconocer que lastimaron, que la carencia del papá estuvo, ¿verdad, Estela? Porque hay gente que dice, pues, ay, no, sí, yo crecí, pero no me importó tanto, ahí la fui pasando. No, no, sí, sí me dolió, sí me afectó muchísimo. Lo reconozco, no en modo de víctima, ¿verdad? Pero en modo de dimensionar lo que significa la ausencia de un papá. Eh, entonces lo reconozco y reconozco que me dolió. Lo segundo que te diría, ¿verdad? Para dejarte algo práctico es, trata de escribir cuáles son las mentiras que esa circunstancia te dejó. Porque las heridas dejan mentiras. Y las mentiras son creencias, se convierten en creencias. ¿Sí? Así como, eh, por ejemplo, puede ser que haya una creencia o una mentira de, ay, soy pobrecita, ¿verdad? Pobrecita yo. O yo vine a este mundo a sufrir, creo yo. Cosas como esa, me explico. Entonces trata de reconocerlas, de reflexionar alrededor de ellas y trata de reescribir a la par de la mentira una nueva verdad. Una verdad de fe, una verdad positiva, basada en algún principio de Dios, ¿no? Así como pobrecita, ¿verdad? Así como si la mentira fuera, ay, soy pobrecita, yo podría poner, ¿no? A la par una verdad, una nueva verdad de, no, yo soy hija de Dios, ¿verdad? Esa verdad puede ser muy poderosa para mí si yo me aferro a ella, trabajo en ella, reflexiono en ella, hablo de ella y empiezo a sentirme y a actuar y a caminar como esa nueva verdad. Eso te puede ayudar, ¿verdad, Estela? Para empezar. Si hay heridas profundas, lo mejor es ir a terapia, estar uno en un proceso
de sanidad interior. Eso es muy importante y muy valioso. Bueno, una señal son tus emociones, ¿verdad, Edgar? Tus emociones son una señal. Las emociones son, yo siempre lo explico así, son como las luces del tablero de tu carro. Cuando se encienden es porque algo te están diciendo. No se encienden por gusto. Las luces del tablero nunca se encienden por gusto, ¿verdad? Si se enciende la luz de la batería, no es como, ay, se encendió y se apagó y no pasó nada. No, no, no. Se encendió es porque algo está pasando y hay que ponerle atención. Entonces, una buena manera de darme cuenta de qué me está pasando es tomar conciencia de mis emociones. ¿Qué voy sintiendo? ¿Qué siento? Y hacerme la pregunta, hacerme esta pregunta. ¿Qué siento y por qué lo siento? ¿Verdad? ¿Qué siento y por qué? No solamente qué, sino qué siento y nombrarlo, poder decir lo que siento es tristeza, ponerle un nombre. Y luego, ¿por qué lo siento? Allí puede ser como agarrar un hilo y te puede costar encontrar el hilo, pero si lo buscas y reflexionas y si le pides a Dios, vas a encontrar ese hilo y te vas a dar cuenta de que estás sintiendo eso porque te sientes solo, tal vez, ¿verdad? O estás sintiendo eso porque estás viviendo en un conflicto constante o porque algo te está doliendo en tu interior. Esa, una buena manera es ser consciente de los sentimientos, ¿verdad? Y por supuesto, como bien decías, voltear a ver hacia el entorno también puede ayudar, ¿verdad? Así como a veces estamos tan acostumbrados, es como uno llega a cualquier lado, digamos, los que tenemos mascotas, eh, yo aquí en mi casa no siento que huela a perro, honestamente, pero tal vez si alguien viene dirá, ay, aquí tu casa huele a perro, pero yo ya estoy acostumbrado, ¿verdad? Entonces a veces ya estamos acostumbrados a algo y en nuestra familia ya estamos acostumbrados a una dinámica conflictiva, a los gritos, a la división. Entonces hacer un alto es importante y ver, observar, ¿verdad? Todas las dinámicas que pasan a mi alrededor. Eso me puede ayudar también a darme cuenta de que hay cosas que necesito trabajar, ¿verdad? Gracias a ustedes por todo. Ana, listo. Igualmente, que Dios les bendiga, se cuidan.
Muchísimas Buenas noches. gracias. Adiós.